buenos días. Vamos a ver los booleanos y los operadores asociados. El tipo booleano se utiliza para representar verdadero o falso. Tiene solo dos valores y la operación más importante es la operación negación, la negación del booleano, que es esta exclamación. Por tanto, la negación de false es true, es el opuesto, y la negación de true es false. Las expresiones booleanas también se suelen denominar expresiones lógicas, porque vienen pues, de la lógica matemática o del álgebra de Boole, que fue el que las inventó, y se evalúan siempre a verdadero o a falso, lo que permite utilizarlas para tomar decisiones de una forma muy eficaz, en bucles de tipo if-then else, en sentencia de tipo if-then else, en bucles, etcétera, etcétera. Una sentencia if-then else básicamente toma una expresión booleana y según que sea verdadera ejecuta las acciones A o las acciones B, si es falsa. En JavaScript hay conversión automática de tipos y por lo tanto existen reglas para convertir desde cualquier valor a cualquier valor. La conversión a booleanos se realiza de acuerdo a esta regla tan simple que tenemos aquí. False es equivalente a 0, menos 0, nan, null, undefined y los strings vacíos. Y todo el resto de valores se convierte a true cuando hay que convertirlos. Por eso, cuando negamos 4, pues obtenemos false, porque 4 es equivalente a true, o el string 4. En cambio, si negamos null o 0, que se convierten a false, pues obtendremos true. La doble negación se puede utilizar para obtener el valor booleano equivalente a cualquier valor, de cualquier otro tipo. Por eso, digamos, si hacemos la doble negación, es decir, dos exclamaciones del string vacío, tenemos el false, o de 4 tenemos el true. Es equivalente al signo más que se utiliza para convertir al número equivalente, cualquier valor de cualquier otro tipo. En los booleanos se utiliza esta doble negación. Los operadores de identidad e igualdad son muy importantes en todos los lenguajes. Son los que definen qué cosas son iguales y qué cosas no. En JavaScript solo está bien definido y tiene una semántica clara el operador de identidad o igualdad estricta, tal y como se denomina también, que lo que comprueba es igualdad de tipo y de valor. Es decir, los dos números deben ser igual, como 0, 0, 0 es igual a 0, o 0 es igual a 0,0, o 0 es igual a 0,000. Todo esto nos da true. En cambio, si tenemos pues, un 1, pues ya 0 no es igual a 1. Y 0 tampoco es igual a false, porque aunque el 0 se convierte a false, como tiene que tener el mismo tipo, pues aquí no tenemos igualdad estricta. La igualdad es aplicable a estos tres tipos sin problemas, a números, a booleanos y a strings. La igualdad estricta o identidad. En los objetos es identidad de referencias que bueno, pues tiene un significado especial que veremos más adelante. Aquí tenemos pues, también algunos ejemplos de, por ejemplo, pues, de strings. El string 2 es igual al 2, al string 2 con dobles comillas, con comillas sencillas y dobles, pero en cambio el string 2 no es igual al string 02, aunque representaría el mismo número si lo convirtiésemos a número, pero son dos strings diferentes. Aquí también tenemos, por ejemplo, que los dos strings vacíos pues son iguales, independientemente que sean con el literal de apóstrofes o dobles comillas, pero en cambio si ponemos un blanco en el string, aunque es algo que no es visible y que se imprime igual, pues serán diferentes, porque aquí hay un carácter y aquí no hay ningún carácter. Bueno, como se ve, la igualdad estricta lo que mide si son exactamente iguales. JavaScript tiene además la igualdad, además de la igualdad estricta, tenemos la desigualdad estricta, que en vez de estos tres iguales que tenemos aquí, pues es una exclamación, que es la negación, y dos iguales, que es básicamente la negación de la igualdad estricta. Esta, si la aplicásemos aquí, en todos estos casos nos daría exactamente el valor opuesto, si es true, false, y si es false, true. Además de la igualdad y desigualdad estricta, tenemos la igualdad y desigualdad débiles, que en JavaScript se consideran unas partes mal definidas y que no se deben utilizar, porque las conversiones que hace son bastante impredecibles. Ni siquiera es convertir a booleano y ver el valor equivalente, lo cual sería podría ser hasta útil,
pero aquí hace una tabla de conversiones que es muy complicada. Si alguien tiene interés en ver cómo está definida la igualdad con detalle, la puede ver aquí en este URL. Además de los operadores de igualdad, tenemos los operadores de comparación, que lo que nos definen es la relación de orden que existen en los diversos tipos. Son los operadores menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. En los números la relación de orden está muy clara, porque los números tienen una relación de orden muy estudiada en matemáticas y que todos conocemos y manejamos pues, de forma muy natural, como 1.3 es menor que 1.2, cambio 1 no es menor que 1, porque es igual, pero si es 1, sí es menor o igual que 1, por eso nos da true aquí. 1 no es mayor que 1 tampoco, pero sí es mayor o igual que 1, porque es igual. En los booleanos también existe una relación de orden, donde true es mayor que false, pero bueno, pues esta tampoco tiene mucha utilidad. En los strings también existe, que está definida en base a la posición que ocupan en el alfabeto los caracteres. La A está antes que la B, por eso es menor, y también está relacionada con incluir el string como prefijo. Este string de aquí está incluido como prefijo aquí, por eso este string es menor que este, porque este incluye esa parte y más. Pero bueno, esto es bastante poco intuitivo y lo que se recomienda es utilizar esta relación de orden fundamentalmente con los números, y en los otros objetos pues es mejor no utilizarla. Si quieren ver una definición más detallada, pues la pueden tener aquí. Además de estos operadores tenemos los operadores lógicos más clásicos, como el operador y, que en JavaScript son estos dos ampersands que tenemos aquí, que básicamente son un operador lógico, el operador lógico y, pero extendido. Si nosotros, que en este operador operamos los operadores lógicos, los valores lógicos tradicionales, true y false, obtenemos la tabla del operador lógico y, o el AND en inglés, ¿no? Solamente da true si ambas partes son true, en el resto de los casos da false. Pero el operador lógico, el operador doble ampersand de JavaScript, este de aquí, es más que un operador lógico, porque no devuelve un booleano. Devuelve un booleano solo si lo que operamos son booleanos entre sí. Si no, lo que devuelve es uno de los dos valores sin modificarlo. Es decir, si nosotros componemos el 0 y el true, pues nos devolverá uno de ellos de acuerdo a esta semántica de aquí. Lo mismo que si componemos el 1 y el string 5. La semántica es muy sencilla. Si componemos valor 1 and valor 2, lo que mira es si el valor 1 es equivalente a false. Entonces, si este valor 1 de aquí es equivalente a false, pues devuelve valor 1, y si no, devuelve valor 2. Por eso, como 0 es equivalente a false, pues devuelve el 0. Como aquí 1 no es equivalente a false, pues devuelve el valor 2, que es el string 5. Y así es como funciona. Este operador al principio es un poco antiintuitivo, pero es muy potente y se utilizará mucho, como ya verán. Además del operador y, tenemos el operador o, que bueno, pues es un operador lógico extendido y que utiliza esta sintaxis de aquí, las dobles barras verticales. Si nosotros operamos los valores lógicos entre sí, tenemos la tabla del operador o, donde solamente, digamos, el resultado es falso si ambos valores son falsos. Si alguno de ellos es true, o ambos, entonces da siempre true, como muestra esta tabla de aquí. Pero este operador se ha extendido en la misma dirección en que se ha extendido el operador y, el operador doble ampersand, en el sentido de que devuelve uno de los dos valores sin modificarlos. Por eso, si lo que operamos no son valores lógicos, podemos obtener como resultado algo que no es un valor lógico, sino un valor de otro tipo. La semántica exacta del operador es esta de aquí, en que si el valor 1 es equivalente a true, es decir, al convertirlo a booleano se transforma en true, entonces devuelve el valor 1, y si no, devuelve el valor 2. Por eso, como aquí undefined no es equivalente a true, pues devuelve el valor 2, nos devuelve el 0. Pero como el 13 sí es equivalente a true, entonces nos devuelve el 13 directamente. Esto se utiliza, es muy útil, y aunque es un poco complejo de entender, y se utiliza, por ejemplo, para poner valores por defecto. Una forma muy habitual de definir valores por defecto es poner, digamos, hacer una asignación
a una variable de esa misma variable o un valor por defecto, que sería este segundo valor, el 0, por ejemplo. Entonces, si nosotros aquí tenemos una variable indefinida, lo que se hace es asignar el valor por defecto a la variable. Y si la variable está definida y no es equivalente a false, entonces pues nos devuelve el valor que tiene y la variable pues sigue inicializada con el valor que tenía. Esto ya verán que se utiliza muy frecuentemente en programas JavaScript. Además de estos operadores tenemos el operador de asignación condicional, que es un operador entre lógico y funcional, que lo que hace es devolver uno de dos valores que se le pasan en función de una condición lógica. La sintaxis está de aquí. Tenemos una condición lógica que se evalúa a true o a false, que va siempre entre paréntesis, después aquí la interrogación y valor 1 y valor 2 separados por 2 puntos. Si la condición se evalúa a true, devuelve valor 1, y si la condición se evalúa a false, devuelve valor 2. En función de esta condición obtenemos este valor o este. Es muy parecido a los operadores anteriores, pero es más general, por eso existe aquí en el lenguaje. Es decir, si tenemos una condición que se evalúa a true, como ocurre aquí, pues tendremos que se devuelve el primero, el 0. Si la condición se evalúa a false, se devuelve el segundo, el 7. Si el valor o la expresión que tenemos aquí se evalúa, digamos, a algún valor que no es booleano, lo que hace es convertirlo al equivalente booleano. Como el 7 es true, pues nos devolvería el 0, como es el caso. Como el string vacío es false, pues nos devolvería el 7, como es este caso de aquí. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.